tardes, bienvenidas a todos y a todas a este webinar especial de Relaciones Internacionales organizado por Deusto Alumni en su serie de webinars Break Time to Think. Me gustaría pasar rápidamente a presentaros al ponente de hoy, Juan Moscoso del Prado. Juan es economista, profesor, es exdiputado en el Congreso, 3 legislaturas y tiene una amplia experiencia en relaciones institucionales, relaciones económicas internacionales, asuntos europeos, diplomacia, y hoy nos va a ofrecer esta primera charla, que después tendremos un turno de preguntas, que podéis ya, a partir de que comience a hablar Juan, lanzarnos a través del apartado de preguntas y respuestas. Bueno, pues tenemos esta ocasión de lujo de escuchar a Juan y, bueno, lo primero agradecerte muchísimo por estar aquí, por el esfuerzo y por la disposición, como siempre. Y, bueno, doy paso ya a tus, más o menos, calculamos que dure unos 45 minutos y doy paso ya a Juan, que, como decía, es el director de Deusto Asuntos Globales, World Affairs and Strategic Issues. Así que cuando quieras, Juan, y muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Íñigo. Quiero comenzar a agradecerte a ti, a Deusto Alumni, esta invitación y, por supuesto, al rector y a todos los colegas y compañeros y compañeras que estamos en este área de una manera u otra. A Miquel, a Sergio, a Alex y bueno, a todo el equipo de la Universidad de Deusto y, por supuesto, a José Luis del Val, que es el que lleva estas cuestiones. Bien, hoy vamos a hablar un poco de cómo va a afectar la crisis del coronavirus, de la COVID-19, a la geopolítica, a la globalización y a la economía internacional en general. Y quiero comenzar marcando pues, tres grandes áreas o efectos que van a ser los que voy a centrar mi intervención. Primero, es que esta crisis, la pandemia, ha introducido de nuevo en primera línea de todos los debates, de todos los análisis, las variables seguridad, riesgo, inestabilidad, vulnerabilidad. Tanto en lo económico, no solamente por el crecimiento, sino por cómo va a afectar a las cadenas de producción, al comercio y otros elementos, sino también en lo sanitario. De repente, la preocupación por la sanidad, por la seguridad biológica, ha cobrado una importancia crucial. También vulnerabilidad institucional. Todos los mecanismos que hayamos construido durante décadas se han venido abajo. Estamos en un momento muy malo para las relaciones internacionales. Y también, incluso, vulnerabilidad de la información. De nuevo, nos preocupa la mala calidad de la información, las fake news, la información sesgada y la manipulación a la que podemos ser sometidos de una forma u otra en esta crisis. La segunda gran idea es que esta crisis refuerza tendencias que ya venían de antes y quizá la más clara es la del deterioro del marco multilateral. Ya he dicho, lo decía por ejemplo Javier Solana el sábado pasado, él en su larga vida de política internacional nunca ha conocido un momento tan malo como este. Una globalización que ya era frágil y unas instituciones donde cada vez hay menos capacidad para resolver problemas como este es un buen ejemplo, que es un problema global y que exige respuestas globales más que soluciones locales como las que estamos aplicando. También refuerza nuevas tendencias que nos estaban en los últimos años afectando. Una es la digitalización, el teletrabajo, esta misma conferencia, la descentralización de las decisiones que hacen que nuestra manera de funcionar y operar en el ámbito económico sea distinto. Y en tercer lugar, y es el ámbito más propio de la geopolítica, se puede decir que no hay ni un solo conflicto, no hay ni una sola situación o realidad delicada en el marco internacional que no se vea afectada y se vea afectada negativamente por el coronavirus, ya sea la propia situación europea, luego volveré sobre ello, la polarización y el eje China-Estados Unidos, que empeora si ya estaba mal de hecho por culpa de esta epidemia. Grandes procesos como el cambio climático, como la transición energética, se van a ver afectados por esta crisis. Hemos visto cómo el precio del petróleo se ha hundido y eso puede tener efectos también. Y, de nuevo, la tecnología se ve reforzada como eje fundamental del juego de poder y del choque entre potencias.
Bueno, vamos a ir viendo estos elementos uno a uno en este tiempo durante como 20 minutos más, 25 minutos más, y luego pasaremos al diálogo, al coloquio, como decía Íñigo. En el marco multilateral ya veníamos de antes, una tendencia previa, sufriendo una debilidad de los instrumentos multilaterales con los que nos habíamos dotado desde la Segunda Guerra Mundial, a pesar de su necesidad. De esta crisis ha salido, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, debilitada. Hemos visto que sale debilitada y que ya era muy débil, porque contaba con pocos recursos, contaba con expertos quizá no los más adecuados, con una gobernanza interna particular, y hemos visto cómo Estados Unidos, en vez de reforzarla, ha decidido salirse de ella. De modo que lo poco que tenemos incluso se debilita. Vemos cómo también, si comparamos esta crisis con lo que ocurrió en 2008, con la crisis económica internacional, con lo que ocurrió a partir del hundimiento de Lehman Brothers a final del verano de 2008, vemos que entonces la comunidad internacional fue capaz de poner en marcha un mecanismo, el G20, que fue el ámbito por el cual se canalizaron las decisiones de reforma económica, de reforma financiera, de fortalecimiento bancario, de modificación de la gobernanza del sistema financiero internacional. Hoy en día no tenemos nada parecido. No se ha hecho nada a escala multilateral o global para canalizar y aunar esfuerzos. No existe un gobierno mundial que podamos calificar de esta manera para realmente afrontar esta crisis. Y es que además el resto de organismos que teníamos o que estaban sobre la mesa se siguen debilitando. La OMC, la Organización Mundial de Comercio, que estaba ya en estado casi terminal desde que Estados Unidos congeló sus aportaciones y decidió abandonar la sala de arbitrajes, está totalmente bloqueada y ya venía por el choque comercial de Estados Unidos con China, de Estados Unidos con la Unión Europea, los choques regionales también dentro de, por ejemplo, de lo que es Norteamérica, los acuerdos que había forzado el presidente Trump con México y Canadá. Hay que recordar también que Naciones Unidas, la OMC, también quería recordar, se fundó en el año 95 y cuando se fundó, los que tenemos ya cierta edad, lo vimos con mucho entusiasmo porque era la única organización que quedaba pendiente para cerrar el diseño de Bretton Woods. Teníamos de desarrollo, teníamos financieras, teníamos políticas como Naciones Unidas, pero no teníamos una para el comercio. Pues bien, en 25 años prácticamente está muerta. Naciones Unidas que en esta crisis no está haciendo gran cosa, fue reformada en el año 2005. Además, yo recuerdo muy bien porque coincide con mi época parlamentaria. Entonces fue una reforma más orientada hacia el derecho humanitario. Los que estudiáis relaciones internacionales y derecho conoceréis bien el concepto de la responsabilidad de proteger. Bueno, esta reforma fue de 2005. Es una reforma que, sin embargo, ha quedado obsoleta y que exige casi volver a empezar de cero, porque el Consejo de Seguridad no es operativo y es incapaz de ofrecer respuestas a este tipo de crisis. Y también tenemos nuevos problemas y nuevos vacíos en el ámbito de la seguridad. Nuestro país y la Unión Europea, casi en su conjunto, forman parte de la OTAN. La OTAN, que como otras organizaciones de seguridad o de defensa, había puesto en marcha mecanismos estratégicos, por ejemplo, para prevenir pandemias o guerras biológicas o bacteriológicas, que se demuestra que nada han hecho y que nada tenían previsto. Ahí también juega un papel importante la complicación del vínculo entre Estados Unidos, su relación con Rusia, el papel de Europa del Este y todo lo que ocurrió en la seguridad europea desde la invasión y ocupación de Ucrania por parte de Rusia. Y tenemos finalmente, lo que ya hablaba, también los problemas en la Organización Mundial de Comercio, en comercio, que además van a provocar pues, una ruptura de un proceso de globalización que ya era muy frágil. Las cadenas de valor van a ver interrumpidas y esto va a tener unos efectos todavía desconocidos. Gran parte de lo que va a ocurrir todavía es difícil de adelantar, porque ni siquiera sabemos cuál va a ser el grado de profundidad de la crisis. Por eso es importante que la Unión Europea, y luego volveré sobre ello, adopte medidas que todavía no están adaptadas, porque en función de lo que hagamos ahora, estos meses de verano, veremos si la economía cae el 5%, el 10% o el 15%. Pero, por ejemplo, lo que voy a decir, no sabemos todavía cómo va a reaccionar la industria automovilística europea, y sobre todo alemana, a la ruptura de su eje principal de funcionamiento, que era la integración totalmente de sus cadenas de valor con China. Y eso es algo
que va a ser difícil de prever. Hay que también prever que va a haber que modificar totalmente las cadenas de valor y los sistemas de producción de bienes vinculados con la sanidad y con la seguridad sanitaria. No podemos volver a depender de suministros exteriores para este tipo de crisis, porque este tipo de crisis se volverán a repetir. Y todo ello, además, va a aumentar los costes, va a provocar un aumento de los gastos fiscales, un endeudamiento público-privado de difíciles consecuencias. De modo que, en el marco global multilateral, los efectos principales van a ser estos. ¿Qué podemos decir de Europa? Bueno, para Europa esta crisis es la última oportunidad que tiene para realmente corregir su falta de gobernanza y los problemas que tiene en la gobernanza del euro y del mercado interior. No podemos pretender eternamente que el Banco Central Europeo y con su política monetaria resuelva los problemas que tienen que ver con el euro, con la falta de armonización fiscal, con la falta de políticas fiscales comunes y con la mala gestión del mercado interior, como está ocurriendo ahora, con políticas totalmente asimétricas y distintas en unos estados o en otros en función de la salud financiera de sus presupuestos. Esta crisis es diferente a la de 2008, aunque tiene algunas similitudes preocupantes. Por ejemplo, por cómo nos ha afectado, porque ha empezado por Italia y España, de nuevo ha reabierto la brecha norte-sur. Lo que sería muy injusto que esto calara, porque es una crisis que nada tiene que ver con el funcionamiento interno de la Unión o con sus políticas. ¿Qué puede hacer Europa? Y esto ya forma parte de mi tesis, ¿no? Bueno, Europa tiene que adaptar todas las políticas que pueda en esta legislatura y modernizarlas, pero hacerlo de manera pragmática, de manera práctica, y hacerlo sin abrir el melón, y disculpen la expresión, de modificar los tratados. Se puede avanzar, por ejemplo, modificando los ámbitos en los cuales se toman decisiones por unanimidad a tomar decisiones por mayoría cualificada. Eso lo exige, en algunos casos, modificar los tratados. Pero ahora, olvidémonos de los tratados y hagamos realmente otras cuestiones. Por ejemplo, pongamos en primera línea una nueva política industrial. Reindustrialicemos Europa. Pongamos a la ciencia en primera línea. Y esto lo sabemos muy bien en la Universidad de Deusto, lo sabemos muy bien en el País Vasco, en Navarra, en las regiones industriales donde la ciencia, la innovación, la investigación, el desarrollo son cruciales. Europa tiene que ser capaz de convertirse en una región industrial con distritos eficientes capaces de hacer frente a la competencia que viene de China, de Estados Unidos y de otras partes del mundo, como puesto en algunos países asiáticos. Tenemos también que poner en marcha procesos de armonización fiscal. No puede ser que estemos compitiendo deslealmente dentro de la zona euro, no puede ser que haya paraísos fiscales dentro del euro y no puede ser que incluso dentro de nuestros estados, dentro de nuestros países, haya problemas de este tipo. Debemos también resolver, y eso es parte de la obligación de la industria, de la reindustrialización, los problemas derivados de ser una economía o de tener una economía que depende excesivamente de los servicios. Y eso en España es muy relevante si nos atendemos, por ejemplo, a las regiones que son eminentemente turísticas. Tenemos que pensar en cómo resolvemos esa crisis. Y, por supuesto, tenemos que ser conscientes de que si somos la región más cohesionada y con menos desigualdad del mundo, se debe a que tenemos un tejido productivo competitivo, potente y una economía capaz de sostenerlo. Y que en los últimos años habíamos perdido demasiados liderazgos en demasiados sectores. Todo eso es lo que tiene que hacer Europa y eso exige actitud política y no tanto cambio de los tratados. Tenemos también que analizar qué entendemos por solidaridad. Esto tiene mucho que ver con el debate actual de cómo financiamos la salida de la crisis, cómo financiamos el plan de emergencia, cómo actualizamos riesgos y no. Tenemos realmente que analizar esta cuestión y ser más rigurosos en nuestras políticas. Para exigir solidaridad tenemos también que ser mejores cumplidores en los acuerdos presupuestarios y en los marcos fiscales que defendamos. ¿A qué riesgos se enfrenta Europa en esta crisis? Bueno, esta crisis acelera, como también ocurría con el marco multilateral, tendencias que venían de antes. Por ejemplo, hay valores que son fundamentales para los europeos, para todos nosotros, principios fundadores de la Unión, principios en los que se basa Europa y sus diferentes estados y su riqueza y su valor, como son la diversidad,
como son la cultura, como son los intercambios, como son las sociedades abiertas, como es incluso el turismo, que se van a ver muy afectados por esta crisis. Esto nos lleva a un repliegue nacional que es muy desaconsejable porque es empobrecedor en lo económico, en lo político y en lo social, y también a cierto auge de populismo que ya sabemos que es incapaz de resolver problemas de manera racional y, desde luego, de manera abierta y compartida. Podemos también contemplar aumentos del euroescepticismo. Yo creo que es una responsabilidad, la culpa de Europa de lo que está ocurriendo. Europa ha hecho mucho, pero ha hecho más, pero desde luego no tiene nada que ver con el origen de la crisis y las soluciones hay que buscarlas ahí. Sigue siendo la única solución posible. Y tenemos también que resolver el papel de Europa en el mundo, como potencia económica, como democracia global, como potencia que tiene que defender más la ciencia, más la innovación, más la industria, y desde luego como una potencia capaz también de gestionar su propia seguridad. Hemos visto cómo no teníamos capacidad de gestionar nuestra seguridad antes, cuando era seguridad militar, recurriendo a Estados Unidos, y ahora vemos cómo hemos tenido que pedir ayuda fuera de Europa, incluso para una emergencia sanitaria. Bien. Si voy muy deprisa, que alguno me avise. Más elementos que yo creo que hay que revisar. Vamos a ver qué está ocurriendo, por ejemplo, ya en un marco geopolítico entre China y Estados Unidos. A ver, el choque China-Estados Unidos, desde hace ya varios años, se considera como la realidad que va a marcar el siglo XXI. O sea, el siglo XXI va a ser el siglo en el que China pretenda dar el sorpaso a los Estados Unidos como potencia global y en el que Estados Unidos va a resistir. Pero va a resistir dando pelea y quizás abandonando principios que lo acompañaron en las últimas décadas, o en el último siglo al menos, y que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo con un presidente como el actual, es un presidente populista que realmente no es el principal defensor del Estado de Derecho ni tampoco de un orden internacional marcado por la ley internacional y por el derecho internacional. Este choque de poder entre China y Estados Unidos, que algunos han comparado ya con lo que escribió Tucídides en Grecia, ¿no? Cuando explicaba qué ocurre cuando hay dos imperios, un imperio emergente frente a un imperio consolidado, tiene diferentes elementos. El económico y comercial, lo hemos ya visto un poco antes cuando hablamos de comercio internacional y la OMC, es una lucha de poder para mantener la hegemonía industrial y de los intercambios en sectores que estaban totalmente globalizados, totalmente integrados en una economía global y que desde algunos puntos de vista se cree que deben ser racionalizados. Hay también una batalla muy importante que en España a veces tendemos a olvidar, que es la batalla tecnológica por el liderazgo en la innovación, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que ha ocurrido con el despliegue del 5G, también con la batalla por el control de los datos, de la información, las cantidades ingentes de información que ahora fluyen por las redes. Y hemos visto, por ejemplo, estas semanas, el debate en España y en el mundo sobre la necesidad o no, o la bondad o no de la idea de utilizar nuestros datos móviles para simplemente saber cómo se comportan todos los ciudadanos en aras de detectar contagios o no. O sea que ya existe tecnología para saber dónde está cada cual y en contacto de quién y en este caso, para utilizarlo en defensa de los contagios. Y también una confrontación China-Estados Unidos que ya empieza a ser no militar, pero sí estratégica. Por ejemplo, en el mar del sur de China, en los países vecinos de China, donde China empieza a construir infraestructuras, empieza a construir puertos. Tenemos el proyecto de la nueva ruta de la seda china y algunos conflictos localizados por razones de comercio para evitar que el petróleo chino que compra China, porque depende de las importaciones de petróleo del exterior, pase por el estrecho de Malaca, que estaba controlado hasta ahora por la US Navy, por la Armada de los Estados Unidos, y bueno, todo eso va a marcar mucho el siglo XXI. Pero en vinculación con esta crisis, lo más relevante
tiene mucho que ver con el presidente Donald Trump. Esta es la primera crisis global profunda, terrible, en la que Estados Unidos renuncia a ser el país líder del mundo. Hasta ahora veíamos cómo Donald Trump decía que se iba a ir de la OTAN, que los europeos nos teníamos que defender nosotros mismos, que ya estaba bien de no estar en defensa, que iba a exigir reciprocidad en muchos elementos y que abandonaban las organizaciones internacionales, abandonaban el Pacto por el Cambio Climático, no pagaban las cuotas a la ONU, etc. Pues bien, esta crisis les ha permitido demostrar que van en serio y han renunciado al liderazgo. Sin embargo, China, a pesar de cómo empezó esta crisis y dónde se originó y de todos los problemas y dudas que ha habido sobre cómo la ha gestionado, ha puesto en marcha una estrategia de diplomacia, digamos, sanitaria, de ayuda internacional, que en Europa se ha visto. La primera ayuda internacional que ha llegado a muchos países europeos ha sido la China, antes incluso europea, pero que, por ejemplo, en África y en América Latina está siendo impresionante. De modo que esto además plantea un problema distinto, o una realidad distinta, y es que China, con su llamado autoritarismo tecnológico, es un país muy avanzado tecnológicamente, pero con un modelo de sistema político que nada tiene que ver con los nuestros, sin libertades individuales, sin derechos básicos, sin democracia, está liderando gran parte de la carrera tecnológica y también está sacando a muchísima gente de la pobreza. De modo que ahí tenemos europeos y norteamericanos un rival, no solamente en lo económico, sino también un modelo alternativo al que hemos defendido históricamente. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues ante esta dialéctica China-Estados Unidos, el único jugador capaz de defender un sistema internacional basado en principios y valores democráticos, en la declaración de derechos humanos y en la democracia, somos los europeos. Y eso exige que Europa reaccione. Hay otros elementos geopolíticos interesantes. Antes los he citado también en la presentación, por ejemplo, la cuestión de la energía. El precio del petróleo ha caído a niveles desconocidos, incluso en Estados Unidos, por problemas de almacenamiento, pues se ha llegado a primar la compra de no tener que almacenarlo, y eso ha afectado a todos los conflictos que conocemos. Por un lado, en Oriente Medio tenemos varios conflictos que se van a ver muy afectados, porque van a quedar en un segundo plano y porque van a seguir ahí. Tenemos Siria, con repercusiones claras en Líbano y en Irak, vecino de Turquía, donde este conflicto va a provocar, primero, la parte más vinculada al precio del petróleo, una pérdida de capacidad de reacción, y en segundo lugar, una pérdida de atención por parte de las potencias occidentales como la Unión Europea y Estados Unidos. Quizá Rusia y Turquía aprovechen este vacío definitivamente. Ocurre lo mismo con Irán, una potencia ya en una situación muy complicada desde que Estados Unidos rompió unilateralmente el acuerdo nuclear, firmado con Naciones Unidas y con 3 países europeos, en el que la Unión Europea hizo de secretaría, es un acuerdo también en el que tuvo un papel importante Javier Solana en su momento, y que en esta nueva situación energética pues puede evolucionar. Y también veremos qué ocurre en Arabia Saudí, por ejemplo, en relación a las reformas internas, con el precio del petróleo tal y como está, y en el conflicto con Yemen. Todos los países relevantes se van a ver afectados de una manera u otra. Todavía recibimos pocas noticias de lo que está ocurriendo en la India, pero sabemos que la India se va a ver muy afectado por esta crisis en sentido sanitario, pero sin embargo les beneficia y mucho la bajada del precio del petróleo y también el desarrollo de muchísimas empresas e industrias digitalizadas online y a distancia. El norte de África, nuestro país de vecindad más delicado, también se va a ver afectado. Y somos ya muchos los que vemos con preocupación cuál puede ser la evolución, por ejemplo, en Argelia, un país muy inestable, con unas tasas de pobreza y de desempleo inmensas. El precio del único recurso del país, como es la exportación de hidrocarburos, se hunde. Y también vemos situaciones muy complicadas en los 3 grandes países de América Latina, en México, en Brasil y en Argentina.
Voy a ir terminando ya para ir dando paso al coloquio. Tenemos entonces, por un lado, un aumento de la inseguridad, del riesgo, de la inestabilidad, una ruptura de tendencia, una aceleración de tendencias negativas que venían antes, como era la ruptura del multilateralismo, incluso la ruptura de procesos relativamente nuevos, como puede ser el cambio climático, los acuerdos sobre el cambio climático. Y tenemos también efectos distintos, ya sea por el efecto sanitario o por el efecto económico o sus consecuencias por el precio del petróleo, por ejemplo, como hemos citado como caso concreto en diferentes regiones del mundo. Tenemos también una situación muy particular y complicada en Europa, que todavía no ha sido acometida o no ha sido resuelta con la contundencia que se esperaba o que debería esperarse. Entramos entonces en un periodo de incertidumbre, con una incertidumbre que se va a mantener, pero que también desde un punto de vista, digamos, constructivo, puede dar pie a oportunidades. No hay que desdeñar que se puedan producir oportunidades para transformar nuestras sociedades, transformar nuestras instituciones, hacerlas más eficientes, más digitales y utilizar mejor los recursos públicos. Sin duda, con todo, esta crisis va a tener costes que van a generar empobrecimiento. Costes también que van a provocar que la economía funcione de manera menos eficiente que hasta ahora. Reducir las cadenas de valor o repatriar o acercar producción, al final elevará los costes. La mejora de los procedimientos de seguridad de todo tipo, seguridad física o seguridad incluso sanitaria, interna o externa, va a incrementar los costes. Y esto hará que durante unos años la economía no vuelva a disfrutar de los mismos niveles de PIB per cápita o de bienestar que los que tuvimos hasta hace unos meses. Tardaremos un tiempo en recuperarnos. Y eso dependerá además de lo que tardemos en resolver la cuestión de fondo, que es la cuestión médica y científica. Por eso Europa y otros actores tienen que dedicar mucho más esfuerzo a la ciencia, a la investigación y a resolver esta cuestión con razones de seguridad. Habrá también una reasignación de prioridades económicas, evidente, que puede afectar a procesos importantes. Quizá el más evidente es el de transición energética y el de lucha contra el cambio climático. Más aún, teniendo en cuenta que ahora es fácil argumentar que este parón económico está produciendo una mejora temporal de indicadores. Deberíamos ser capaces de evitar caer en trampas como esta y realmente mantener esos procesos que exigen mucha inversión, muchos recursos, porque este papel protagonista que Europa debería tener en el futuro frente a Estados Unidos y China pasa por la transformación tecnológica de nuestro sistema productivo y eso solo puede ser a través de la sostenibilidad. También tenemos un riesgo de acumulación de deuda. Ese es el problema de fondo en la falta de reacción europea y en lo que Krugman llama depression economics. Poner en marcha medidas que solamente van a contribuir a deprimir la economía a medio y corto plazo. Y esto ocurre si todo lo hacemos vía crédito y vía endeudamiento. Aquí también hemos conocido recientemente la sentencia del Tribunal del Tribunal Constitucional alemán sobre el quantitative easing del Banco Central Europeo, pero vemos cómo en el otro extremo el Banco del Reino Unido, el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón, Banco Central de Japón, simplemente monetizando el déficit. De modo que se va a haber también un debate interesante en esos elementos. Hay entre nosotros también muchos retos en materia de información, de calidad de la información, de datos. Ya voy a ir terminando. Tendencias que se refuerzan, teletrabajo y el convencimiento de que solamente saldremos mejor y lo haremos a medio plazo si reconstruimos nuestro marco multilateral para buscar soluciones consensuadas y dialogadas globales, si somos capaces de mantener unos mínimos de solidaridad no solamente interna en nuestros países, sino también entre países. Y también hay que asumir y ser conscientes de que habrá más crisis como esas y que esa sensación de invulnerabilidad, un poco de inmortalidad con la que vivimos
Vivimos muchos años, luego ya la crisis financiera de 2008 nos hizo perder parte de ella, pero habíamos vuelto un poco en la última década a olvidarnos de ello, pues que sepamos que volverá a haber crisis de este tipo y crisis que exigen estar más preparados y prestar más atención a las cuestiones multilaterales. Y con esto yo ya termino y pasamos al coloquio. Íñigo, a ver cómo lo hacemos. ¿Voy yo respondiendo o tú intervienes? Muy bien, muchísimas gracias, Juan. La verdad que has tocado muchos temas bueno, están muy bien porque creo que las preguntas también se han ido de alguna manera dirigiendo a algunos de estos temas que has tocado, ¿no? Voy a trastocar un poco el orden en cómo las han hecho para ajustarle quizás si te parece, al orden en que tú has tocado las cuestiones. Entonces, en primer lugar, nos pregunta Jesús, Javier, que si existe un acuerdo económico, primero te voy a trasladar las de Europa, digamos, ¿no? Las relacionadas con Europa. Si existe un acuerdo económico entre Estados Unidos y el Reino Unido, ¿en qué medida esto puede poner en jaque a la propia Unión? Jesús sí nos traslada también otra respecto al rol de una Europa impotente en el sentido y desunida, en el sentido de desunida en toda esta situación. Y también ya con una tercera que tiene que ver con la Unión Europea, efectivamente, Javier nos pregunta que cómo es posible hacer frente a dos cuestiones que tú has mencionado, ¿no? Que es arreglar el tema de los paraísos fiscales dentro de la Unión, si para ello hace falta unanimidad en los cambios referentes a políticas fiscales dentro de la Unión, ¿no? Entonces, estas son las tres que, si te parece, contestamos primero de Europa y luego ya te traslado a alguna otra. Bien. Son las tres de Javier, ¿no? Veo. Respecto al acuerdo de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea no tiene que pensar en ese acuerdo. La Unión Europea tiene que cerrar un buen acuerdo de Brexit con el Reino Unido en beneficio de ambas partes. Ahí es el Reino Unido el que tiene todo que perder si el acuerdo no es razonable. Y respecto a Estados Unidos, la Unión Europea lleva ya mucho tiempo intentando cerrar un acuerdo comercial y de protección de inversiones y de propiedad intelectual y de ciertos elementos más avanzado que el actual, y eso sucederá. Debe suceder dentro del marco de las normas de la OMC, pero es una cuestión que no he dicho. No hay nada que merezca la pena ahora dedicarle demasiado tiempo respecto a Estados Unidos hasta que sepamos qué ocurre con las elecciones presidenciales del próximo otoño. Esas elecciones presidenciales de Estados Unidos van a marcar muchísimo el futuro del marco multilateral en todos los sentidos. Sentido regional con Europa, por ejemplo, pero también en otros muchos sentidos. Porque si continúa el presidente Trump, pues este tipo de acuerdos yo los veré con pesimismo, pero sería un cambio en la Casa Blanca. Quizá podamos ver con esperanza acuerdos de colaboración con una actitud muy distinta a la que hemos visto en este trienio. En este caso sí que importa mucho quién esté en la Casa Blanca y bueno, y eso sería ya a finales de este año. Respecto a la impotencia europea, a ver, Europa en esta crisis ha hecho mucho más que lo que hizo en 2010 y luego en 2008-2010 de manera mucho más rápida. En apenas semanas tenemos acuerdos importantes. Tenemos un acuerdo del MEDE para financiar todo el gasto sanitario de todos los países. Tenemos un acuerdo para la creación de un organismo nuevo, el SURE, el SUR, o cada uno lo diga como quiera, con el cual vamos a financiar todas las medidas sociales y de protección social y desempleo, los ERTE de España, básicamente. Y el BEI va a respaldar con avales los créditos del ICO. Pero son todo medidas basadas en préstamos, en deuda, y son medidas que no están vigilando el mantenimiento y coherencia del mercado interior, porque en España, que hemos llegado a esta crisis con una posición fiscal muy debilitada, no estamos dando transferencias directas y ayudas a fondo perdido a las empresas, como están haciendo los alemanes, los franceses, los holandeses o incluso los italianos. Y eso se debe de revisar. Y ahí es donde está el marco para el acuerdo. Y yo creo que primero que hay que ponerse de acuerdo en qué financiamos con fondos europeos, y una vez que nos pongamos de acuerdo en qué se financia,
Entonces ya veremos cómo obtenemos esos fondos, con eurobonos, con cargo al marco presupuestario o por otras vías. Pero es que ahí es donde realmente Europa la juega, y por eso decía al principio que esta es la única oportunidad para la gobernanza económica de Europa para resolver los problemas que tiene, tanto en lo que tiene que ver con el euro como en el mercado interior. Y con el euro ya pasó lo que decías de los países fiscales y de la coordinación fiscal. Sí, ahora tienes toda razón, eso es por unanimidad y hay que buscar un acuerdo. Hay que buscar un acuerdo a toda costa. Y para buscar un acuerdo hay que utilizar el método comunitario y hay que estar preparado también para hacer renuncias. Y yo creo que es razonable exigir una fiscalidad coherente para multinacionales, para empresas, para sociedades y para el capital dentro de la zona euro, al mismo tiempo que se compromete uno a cumplir los pactos, el pacto de estabilidad y desde luego reducir, por ejemplo, el déficit público estructural. Ese es el camino. Y yo ahí creo que no de manera inmediata, pero en esta legislatura podremos buscar acuerdos porque las opiniones públicas no lo van a permitir. Y ahí, desde luego, la última norma en la que veremos reducir la unanimidad será probablemente en materia fiscal, en impuestos. Además tenemos los países de Europa del Este, de los que no hemos hablado hoy, de los que tienen también muchos problemas importantes. Pero por eso yo decía que no hay que ir a una reforma de los tratados, sino a buscar acuerdos prácticos que produzcan resultados inmediatos. Muchas gracias. Te traslado ahora alguna otra pregunta referente a unas cuestiones que has mencionado sobre Estados Unidos, China. Si bien ya has apuntado que los escenarios, en caso de que Trump sea reelecto o no, podrían ser distintos, nos traslada Javier una pregunta sobre cómo puede evolucionar esa lucha por el liderazgo, ¿no? Si tú crees que será sustituido finalmente el liderazgo estadounidense por el liderazgo chino. Y lo uno con una pregunta de Josu que dice que también has mencionado, ¿no?, la dependencia de nuestras cadenas de suministros, cadenas de valor respecto a China, ¿no? Y si esto realmente tú crees que se puede revertir y cómo. Y si te parece, lo ligo también con una pregunta de Derek Doyle que dice que con los mercados, que está relacionada con las cadenas de suministros, de valor, etcétera, ¿no? Sí. Los mercados internos y externos están dañados, plantea pues que vamos a tener una necesidad de vender, ¿no? ¿Y quién va a comprar, ¿no? Y ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿Estímulos económicos? ¿Es posible el proteccionismo? ¿Qué podemos hacer? Bien. A ver, liderazgo Estados Unidos-China. A ver, China puede sobrepasar a Estados Unidos en Producto Interior Bruto, incluso acercar mucho su renta per cápita, lo que ya significaría mucho más Producto Interior Bruto, y liderar muchos procesos tecnológicos. Pero lo que no puede hacer China, o la China tal y como la conocemos ahora nunca, es liderar un orden internacional basado en el derecho internacional, en los derechos humanos, en the rule of law, Estado de Derecho y en la base de los principios democráticos. Y esa es la diferencia de fondo. Por eso es preocupante que tengamos en Estados Unidos gobiernos o presidentes con derivas populistas que restan valor a este elemento. Porque eso deja sola a la Unión Europea y a unos pocos países desperdigados por el mundo, a los canadienses, a los japoneses, a los australianos, en defensa del Estado de Derecho, tal y como en España lo soñamos durante siglos y tal y como lo alcanzamos con la democracia. Y esa batalla no la puede ganar China. Y esa batalla, yo tampoco creo que sea relevante, sea adecuado hablar de ella en términos bélicos, pero esa competición la tenemos que ganar los que defendemos el derecho internacional y la cooperación y el multilateralismo y las soluciones pactadas para el cambio climático, para los movimientos migratorios, para el tráfico marítimo o lo que queráis, ¿no? Y eso exige, lo que decía, Estados Unidos una actitud distinta y una Unión Europea también renovada. Esto no es nuevo.
Esto venía ya de hace una década o dos, esta deriva, pero esta crisis lo ha puesto en evidencia más todavía y hace que nos obliga a reaccionar, porque además tenemos el enemigo dentro. También, dentro de la Unión Europea también hay partidos populistas, por ahí he visto alguna pregunta, y hay tendencias al repliegue sobre los estados nacionales y al abandono de las buenas políticas, de las buenas prácticas, para simplemente intentar resolver estas cuestiones o darles pase con la polarización, con la confrontación y el enfrentamiento. Pero nunca ha habido una crisis de fondo nada auténtica resuelta desde departamentos populistas. No nos olvidemos eso nunca, en nada. Respecto a los suministros y la cadena de valor, bueno, pues esto va a provocar un aumento de costes, porque vamos a tardar mucho tiempo, aunque imaginémonos que hubiese una vacuna la semana que viene y dentro de 2 semanas pudiésemos ya hacer viajes, misiones, exploratorios a China. La actitud de las empresas sería distinta, porque han ocurrido muchas cosas en estas semanas. Ha habido incluso suministros, me quedé con este ejemplo el otro día, suministros comprados en China por gobiernos europeos que han sido confiscados por países intermedios porque los barcos hacían escala, ¿no? Saltándose todo tipo de normas y reglas de derecho internacional, y países aliados, amigos y socios incluso. De modo que si tú tienes una empresa y de nuevo planteas cómo organizar tu cadena de valor, pues esta experiencia la vas a tener en cuenta. Entonces vas a decir, oye, sí, es más barato allá, pero fíjate lo que pasó con aquellos contenedores que se nos quedaron los fulanos o los menganos, con lo cual vamos a hacerlo más cerca, que salga un poco peor, que todo esto va a cambiar. Y esto va a tener un efecto de costes, y eso es un efecto en eficiencia, en renta, en riqueza, en empleo, en todo. Y tardaremos muchos años en normalizarlo. Y probablemente para normalizarlo haya que volver a negociar y pactar acuerdos y marcos de intercambio distintos sobre estas nuevas bases. Respecto a la última cuestión sobre quién va a comprar o cómo estimulamos la economía, bueno, ese es el debate también que yo mencionaba antes en Europa y que se está haciendo de manera distinta en algunos países. En otros momentos yo creo que lo más importante es preservar la capacidad productiva de la economía europea. Eso quiere decir que las empresas que están, y los autónomos y las pymes que están confinadas o que están en parada obligada, sean capaces de estar o de llegar al primer día de actividad normal o de la realidad en la que vivamos a partir del mes de julio, agosto o septiembre, sin demasiado lastre provocado por la crisis. Yo creo que ese lastre hay que intentar erradicarlo. Yo creo que aquí se puede ir mucho más lejos, en transferencias directas monetarias, en condonación de impuestos, en condonación o pago de facturas por parte de las instituciones públicas, de alquiler, muchísimas cosas más, para que la pyme o el autónomo, cuando salga a la calle dentro de un mes o 2, o dentro de 15 días, lo haga sin haber acumulado una mochila que primero le impida competir con otros ciudadanos en otros países y le obligue a cerrar. Para que la crisis de liquidez o la crisis provocada por el confinamiento no se convierta en una crisis de solvencia y de quiebra generalizada. Y ahí yo creo que se puede hacer mucho más, y eso exige, porque estamos en una unión monetaria y tenemos una moneda única y un Banco Central Europeo, exige más acuerdos fiscales y otro tipo de políticas. Y esto yo creo que es lo que se está peleando este mes en Bruselas. No sé si he respondido a todo ya. Sí, yo creo que sí. Y te planteo, si te parece, aunque estamos ya sobre el tiempo, te planteo las últimas que quedan, que no son muy sencillas, pero bueno, seguro que nos puedes dar, aunque sea algo de luz, ¿no? Bueno, Inés planteaba también algo más sobre si no sería mejor, quizás en ese contexto que tú estás comentando justamente ahora como respuesta, mejorar el multilateralismo y producir donde sea más eficiente, que eran un poco en ese sentido. Y como digo, quedan algunas sueltas. Uno de los espectadores plantea que hay del llamado sur global, ¿no? Que yo creo que hace referencia a eso que nos has dicho tú antes de la solidaridad interna, pero también externa, ¿no? Que hay del sur global en todo esto, más allá de los conflictos, de la geopolítica de conflictos. Y luego hay dos preguntas, como quizás algo más
digamos, técnicas, ¿no? Cómo puede afectar a las relaciones en el espacio Schengen esta cuarentena de 14 días impuesta para los viajeros internacionales recientemente, y una respecto al País Vasco, pues, pues cómo en el País Vasco se han planteado en el escenario de la pandemia diversos efectos, cuáles crees que han sido los principales, ¿no? Diversos efectos en el empleo, sobre todo. Y si hay alguna iniciativa que pueda paliarlos, ¿no? Que pueda paliar los efectos negativos. Bueno, Inés, no, la globalización tiene un argumento detrás de eficiencia, pero esa eficiencia y esas decisiones, hemos hablado antes, a la hora de decidir esa deslocalización o traslado de producción a los lugares más eficientes, eso implica unos riesgos hasta ahora desconocidos. Riesgos de quedarte sin suministros por una crisis sanitaria, crisis también de riesgos derivados del cierre de las fronteras que pensábamos que eran algo ya inquebrantable como medida de protección sanitaria, ¿no? En el que se prioriza unas cosas sobre otras con absoluta lógica, por otra parte, y eso provoca que haya unos costes nuevos que van a estar en la ecuación de decisión en las próximas décadas. Y esto va a cambiar. Es como viajar en avión. Ahora viajar en avión, si exigimos viajar en avión separadamente, pues va a ser más caro, ¿no? Y eso es un coste que va a haber que incluir en nuestra ecuación de decisión siempre que se viaje, se haga transporte, porque no se va a poder viajar de otra manera. Son cambios estructurales provocados por la enfermedad. Respecto al sur global, también, yo creo que para el sur global la crisis es muy mala noticia, la pandemia. Por un lado, los esfuerzos internacionales o las iniciativas internacionales que había para la reducción de la desigualdad se ven truncadas. La Agenda 2030, de la que nos hemos intentado trabajar, ¿no? hasta hace bien poco, yo también personalmente, pues veremos cómo sale de esto y qué lugar ocupa en las prioridades de la agenda internacional, como ocurre también con la agenda de París o la lucha contra el cambio climático. Pero ya hemos visto cómo China se ha aprovechado para colocarse rápidamente ayudando a muchas naciones del sur global en materia sanitaria y también exportando su modelo de Estado, que es un modelo, como decíamos, de autoritarismo tecnológico no democrático. Respecto a Schengen, pues son malas noticias para Schengen, porque yo creo que ese tipo es mi opinión, ese tipo de cuarentena previa se podría pactar perfectamente a escala europea, ¿no? De modo que se acordasen unas fechas para garantizar la libre movilidad dentro de la Unión y que esas cuarentenas se apliquen a los que vienen de fuera de la zona Schengen, ¿no? Me parece que se esté operando por ahí y me preocupa y me decepciona un poco. Y respecto al País Vasco, lo que he visto hasta ahora, yo soy de Pamplona también y sigo mucho la política en mi comunidad foral, sí que he visto que las haciendas forales y tanto el concierto como el convenio han permitido que los gobiernos vasco y navarro hayan tenido más flexibilidad y más capacidad de adoptar medidas para paliar las consecuencias económicas de la crisis, como las que antes citaba, por ejemplo, en materia de transferencias directas a los autónomos, que las que se han podido poner en marcha en el régimen común, o las que se ha decidido poner por el gobierno español, ¿no? De modo que en ese sentido, bueno, pues hay lecciones a tomar y algunas buenas prácticas a imitar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan. Yo creo que estamos ya en el tiempo que nos habíamos marcado. Seguro que si seguimos tenemos muchísimo interés en todas las cuestiones que nos has planteado porque son muchas y son cuestiones muy desafiantes. Seguro que encontraremos y seguiremos encontrando espacios en el que aportar, en el que debatir sobre ello. Te agradezco en nombre de Deusto por tu tiempo, por tu reflexión, por tu pensamiento estratégico. Muchísimas gracias. Mi esker guztioi baita
entzule guztiei. Muchas gracias a todos y os dejamos con la información sobre este próximo jueves, en el que habrá otro webinar de Albert Cañigueral, que es un activista de economía colaborativa y que nos va a hablar sobre el futuro del trabajo. Arratsalde on guztiei. Gracias. Eskerrik asko.